Presente. 10, presente. 11, presente. 12, 13, 14, 14. Entre más hables, más bajito va a pasar la lista. 15, Presente. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, Presente. 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, presente, 49, 50, Presente. 51, Presente. 52, 53, 54, 55. Muchas gracias, compañera. Pues tampoco retardo, póngase más abusada. Le digo a la compañera que entre más habla, más bajito va a pasar la lista. A ver, ¿qué soy? 19. A ver, a ver, a partir de la siguiente, quien no escuche ya su nombre, su número, se le pone falta. 7. Por favor. Digo, porque si habla, la compañera si habla bien. Pero si se está haciendo mucho ruido, pues, nada más es muy sencillo, entre más ruido hagan, más bajito vas a hablar. Por favor. Bueno, a ver, ¿sí me van a dejar hablar? Les digo, si quieren me retiro, ustedes no se preocupen. Me retiro, si ustedes gustan. Nada más que si me retiro el tema está por listo, yo lo doy por listo. Y no lo voy a explicar nunca. Entonces, pues por favor, entiendo que ustedes son muy jovencitos, que todo les excita, que las hormonas, o sea, yo también tuve su edad, pero sí hay que guardar un mínimo de compostura, por favor. Entonces, no se preocupen, yo nunca saco nada. Nada más hay un pequeño detalle. El día que esto se desborda, yo no voy. Si se va, voy a seguir, no ustedes. Por favor. Entonces, nada más ahí les pido ese favor. Que allá afuera se escucha ruido. Y luego aquí adentro, pues bueno, pues ya así no se puede dar la clase. ¿Ok? Entonces, no se preocupen, yo no me enojo. Nada más me retiro. No va a pasar nada. Nada más me voy a retirar. Es lo que va a pasar. Yo creo que a la tercera llamada ya están en la primera. 2 más y me voy. No se preocupen. ¿Estoy enojado? No se preocupen, no estoy enojado. Bueno. Ay, Dios. Bueno, mala suerte. Es que luego se necesita un líquido que ya se me acabó. Es muy... es un tipo removedor.
Entonces, con eso pues ya se borra esto, pero lamentablemente ya se me acabó el líquido. Es rojito. Entonces, con eso se lo vas rociando en la pizarra y bueno, nada más que el olor es muy penetrante. Pero no tengo ese líquido. Bueno, entonces van a tener que escribir. Estábamos platicando en la sesión anterior, más que me sacar mi cable, por favor. Estábamos viendo sobre el caso AT&T. Ese caso, siempre que alguien les venga a hablar de telecomunicaciones, en un posgrado y en el país en el que esté, va a estar presente AT&T. Esos casos no le pueden dar la vuelta, no van a faltar. Mande. ¿Tiene alcohol para que limpie el pizarrón? ¿Qué? Que si necesita alcohol para limpiar. Pues si cierra adelante. Sí, porque necesito es un líquido rojo que venden en Afisipa. Y ese es un disolvente. Entonces con el disolvente huele horrible, pero la pizarra te la deja como tú quieras. Pero no sé ahorita con qué habrá marcado, porque pues bueno. Luego puede ser el marcador. Ay, gracias. O es para que te quites el barniz, ok. Ese también incluso puede servir. A ver, gracias, Mira qué compañía tan curiosa. Sí, es que les digo, es tipo removedor, disolvente. Y con ese, de veras, la pizarra te la deja. Nada más que el olorcito es bastante escandaloso, muy penetrante. Mira, no, hombre, compañera, muchas gracias. Les digo, a veces hay que ocupar un poquito la creatividad. Yo estaba pensando en ese químico y la compañera, pues, ¿es alcoholito o tipo gel? No, es alcohol. Alcoholito, fíjate. Y la compañera dijo, bueno, pues algo de alcohol a nadie le va a hacer daño. Y ya, mira, lo acabas de resolver. Muchas gracias, aunque de todas maneras van a escribir, les voy a, como me decía una docente, voy a darles el caso ya, digamos que mastica, gracias, masticadito y procesadito. Mande, ¿qué pasó? Aquí me acompañó, que está hablando, sí, compañero. Les recomiendo que cuando pueda vaya a Mérida, Yucatán. El centro, dicen que el centro es la zona blanca de Mérida, Yucatán. Cuando puedas ir. Ahorita me recordaste ese pequeño viaje antes de que conociera el Paseo Montejo. También es un lugar muy típico en Mérida, Yucatán. ¿Y por qué la parte blanca? Porque antes, hace muchas décadas, digamos que las personas que no eran de origen criollo no podían vivir ahí. Entonces por eso es la zona blanca de Mérida. ¿Me lo recuerdas? Bueno, pues cuando puedan, vayan. A ver, ¿a quién le gusta tener algo de conocimiento de cultura general? A ver, ¿cuál fue el primer himno en nuestro país local? Que todos decimos, ay, maestro, pues está el himno nacional. Sí, ya lo sabemos. Pero también varios estados, no sé si todos. Puede ser que sea todos o la gran mayoría tienen un himno local. ¿Cuál fue el primer estado que tuvo su himno local? El Estado de México lo tiene, pero no fue el Estado de México. A ver, díganme, compañeros. El primer himno estatal de nuestro país, por supuesto. A ver la pantalla, muestran esa gran inquietud que tienen. A ver. Fue en la península de Yucatán. Sí, porque acuérdate que Yucatán, en una época de la historia de nuestro país, se independizó Yucatán. Y era un país independiente. Si ustedes ven, Yucatán tiene su propia bandera, con las barras y las estrellas. En ese aspecto se parece a la norteamericana, pero con estrellas verdes. Parecido. No estoy diciendo que sea igual, yo no digo que fuera igual, estoy diciendo que es parecido. Ni es idéntica tampoco, es parecido. Y ahí la compañera pues habla de la península yucateca. Digo, porque Campeche forma parte de la península yucateca.
En alguna etapa Campeche no era Campeche, sino era Yucatán, pues. ¿Correcto? A ver, ¿qué trascendencia tiene la península yucateca en la historia del derecho procesal constitucional? ¿Qué trascendencia tiene? A ver, ustedes ya vieron la historia del derecho y ya vieron lo que es derecho procesal constitucional. La pregunta es, ¿qué trascendencia tiene Yucatán? Y es una gran trascendencia, por cierto. No es un detallito de la historia, ni es una plática del café, sino es algo muy importante. ¿Alguien me puede decir? No me vayan a decir que por ahí cayó donde dice la teoría del meteorito, que supuestamente acabó con hace como 200 millones de años con la vida de los dinosaurios. Digo que también, pues hasta por eso Yucatán, si lo piensas, puede pasar, también puede tener algo muy importante en la historia. Pero en la historia de México, en la historia, perdón, del derecho procesal constitucional mexicano, ¿alguien me puede decir qué trascendencia tiene Yucatán? Digo, lo de los dinosaurios es una teoría. Y ahí cayó el gran meteorito con el que se acabó la época mesozoica. ¿Por qué hicieron su propia constitución? Pues también hubo otros estados que lo hicieron, el Estado de México. ¿Ahí nació el amparo? Nació ahí el amparo. ¿Por qué? Porque ¿en cuál constitución se previó primero el amparo en México? En la Constitución yucateca, de 1840 a 1841. Ahí se previó el amparo. O sea, primero se previó a nivel local. Entonces, la península yucateca trasciende a nivel mundial porque ahí se creó el amparo mexicano. Entonces, vean ahí la importancia de Yucatán, ¿no? Cuando uno lee, yo tengo un diccionario enciclopédico, una enciclopedia de los estados de México. Y si uno lee la historia de cada uno, no hay un solo estado que no tenga una historia de veras digna de compartir. Todos. Hasta por ejemplo, Tepic Nayarit, que es una ciudad muy pequeña, también tiene historia que compartir para México. Ahí, por ejemplo, está la tumba, si no mal recuerdo, de Agustín de Iturbide. Y obviamente en el cementerio de Tepic. Bueno, vamos a... Y si no es él, si ahorita me falla mi raquítica memoria, sería uno de los niños héroes. Si no es él, es con escudo. Digo porque cuando vas a Tepic, en el recorrido histórico, que es muy rápido, es una ciudad muy pequeña, ahí te dejan las afueras del parque. Bueno, pues pasa llámale el turibús allá, por el cementerio. ¿De quién es tierra Nayarit? De Amado Nervo. ¿Nayarit de quién formaba parte? Del estado de Jalisco. El estado de Jalisco hace varias décadas no era el estado de Jalisco, era el reino de Jalisco. Y Nayarit era parte de Jalisco. Digo, por supuesto que ahorita, desde hace un poco más de 100 años, Nayarit pues ya es un estado, pues, aunque está pegadito a Jalisco. Bueno, pues vamos a platicar algo de la historia tecnológica. ¿Cuál es el caso que siempre se va a tocar en cualquier curso de telecomunicaciones? El caso de AT&T. Donde estudien esta materia, si lo hagan en un posgrado o se vayan a estudiar a otro país, esta materia, les van a platicar ese caso. No va a faltar. ¿Cuántos juicios de antimonopolio ha habido en la historia de Estados Unidos? Pues muchísimos. AT&T es uno de ellos, pero también tenemos a Bill Gates. En Google, actualmente, en Google. Está el de la familia Rockefeller. Entonces los norteamericanos tienen ya un camino recorrido. Como dicen vulgarmente, pues donde quiera se cuecen habas. Hasta en Estados Unidos. Aquí tendremos nuestras vicisitudes regulatorias e incluso una guerra. Pero en Estados Unidos también tienen sus problemas. Y lo de AT&T pues es la historia que nosotros podemos ir a la tumba, nos pueden cremar
Y AT&T no deja de que nunca deja de que hablar. Nunca. Entonces, tan pronto nace AT&T y ahí vienen los conflictos. Tal pareciera que desde que nació, yo creo que Dios les dijo, tú naces, pero vas a nacer con problemas y vas a tener problemas. No sé si ustedes se acuerdan de la literatura griega. ¿A dónde llevabas tú a tus hijos cuando nació un hijo tuyo? Y era una creencia que tenían los griegos. Al oráculo. Eran los que se supone que sabían de religión. ¿Y para qué lo llevabas? ¿Por qué se los presentabas? Porque era una manera de decirte qué futuro iba a tener tu hijo. Y por ahí se decía que si te decían, oye, este niño te va a dar mucha lata, y a lo largo de su vida va a ser una persona muy problemática. Pues se dice que por ahí se decía que lo arrojaban al risco, mejor, y se deshacían de él. Sí, porque una persona así, pues vamos a ser honestos, nadie la quiere. Una persona que es exageradamente problemática, nadie te va a querer. Es normal. La gente no queremos problemas, eso es lo más normal. Pero no nos tenemos por qué asustar. Si nace un hijo mío y me dicen, oye, me va a dar problemas, pues yo también me deshago de él, porque lo quiero. O sea, me refiero problemática a que va a ser una persona que de verdad va a tener muchos problemas en la vida. No que seas inquieto en la ciencia, te estoy diciendo que estás problemático. Y hay gente que sí da mucha lata. Les digo, luego dicen por ahí que luego los hijos que te tocan es un poco de suerte. A veces puede ser un pésimo padre y tocan unos hijos maravillosos. O a lo mejor eres un excelente padre y pues dices, sí, pues, ahí sí traigo problemas con mis hijos, ¿no? Creo que no corrí con suerte. ¿Y qué tiene que ver el oráculo? El oráculo quiere decir que era una manera de prever el futuro. Yo creo que pues ahí no sé si alguna diosa por ahí se apareció cuando nació esa empresa, una diosa griega, y le dijo, ¿sabes qué? Pues tú vas a dar problemas. Desde que nace, casi al poco tiempo de que empieza a operar como empresa, ya vienen los problemas. Y así ha sido toda su vida. Habrá años en que tal vez está un poquito más quietecito, pero siempre trae un problema. Nosotros estábamos viendo, aquí tuve que anotar ese dato porque, pues bueno, muchas veces en la historia es difícil, pues realmente decir la verdad. ¿Por qué? Porque pues dicen por ahí que la historia la escriben los vencedores. Entonces, pues lo que uno lee, algún amigo me decía Fundación Termes, pues yo no estuve ahí para ver, así es. Lo que uno lee, pues tú lo lees, pero si realmente pasó, pues quién sabe, porque no lo viste. Tendrías que verlo tú y decir, bueno, pues yo lo leí así, pero yo lo vi, y ahora yo te platico otra cosa. Entonces, pues ya sabemos que el verdadero inventor del teléfono, y eso lo reconoció el Congreso de los Estados Unidos en el 2002, fue Antonio. Les digo que esto, pues, imagínense, yo hace poco me enteré de eso. Pero una vez que le estaba preparando la clase de universidad, sí me puse a buscar. Dije, bueno, Antonio Meucci fue quien, Meucci. Si en italiano las letras suenan como en el español. Ahí no se asustan mucho, en el francés ya hay un poco más de diferencias. Pero bueno, es Antonio Meucci, italiano. Entonces él, pues, dice el Congreso norteamericano del 2002, oye, ¿sabes qué? Pues dijo mi mamá que pues, te pidiera una disculpa, te reconozco como alimento. Bueno, ya que acabó la miseria económica y pues ya probablemente ya no existían sus huesos, pues ya dices, bueno, pues ya para qué me lo reconoces, pero bueno, está bien, gracias, ¿no? Si está en el más allá este señor o donde esté, pues si tiene algo que agradecer, pues o a lo mejor ni lo va a agradecer, pero bueno, después de ver todo el negocio que creó el teléfono, este invento. Pero bueno, más allá de eso, o del debate de Elisha Gray, que también ese es otro debate, que había inventado otro aparato parecido y ahí tuvo también un conflicto con Graham Bell. Pero bueno, podemos debatir si fue Elisha Gray quien de veras inventó el teléfono, si fue Antonio Meucci, ok.
pero quien lo explotó comercialmente fue Graham Bell. Y eso sí, nadie se lo va a quitar. Él fue quien lo explotó comercialmente. Quien dijo, a lo mejor, pues, en una de esas está el desarrollo alimento, en una de esas, pero lo explotó comercialmente. Y bueno, entonces, pues oficialmente, para no revolvernos en las explicaciones, Graham Bell empieza con la explotación del teléfono. Entonces es cuando aparece la compañía Bell. Igual que como se llaman los laboratorios Bell, por su apellido. Entonces él empieza a explotar esto. Entonces se funda la compañía Bell. ¿Para qué? Porque simplemente ellos tuvieron una visión de que ese aparato iba a estar presente en todo el mundo. Y lo vieron muy a futuro. Ahorita nosotros no podríamos tener un desarrollo digital si no hubiera existido el teléfono. El teléfono no ha desaparecido. Aquí me va a decir, es que ha desaparecido. No me ha desaparecido, ha evolucionado el servicio. Es igual que la tele. Si alguien me dice, oye, ya desapareció la tele, no, ha evolucionado. Digo, no es lo mismo como cuando yo nací, que estaba esa experiencia de cómo programaba Televisa, su programación. A que tú me digas, no sabes que yo tengo streaming y ahorita puedo ver una serie y si no acabé de ver el capítulo 1, pues cuando pueda lo voy a retomar. Entonces no dependes del horario de una empresa, ya te dejé todas las opciones. Si tú dices, bueno, es que no acabé de verlo ahorita, pues al rato termino, o mañana, o tal día. Entonces pues, tú sigues viendo televisión, pero ya evolucionado. O a lo mejor ya sabes que ya no me gustó esta serie, ya me aburrió, quiero cambiarla por otra. No tienes ningún problema, todo el menú lo tienes ahí. La tecnología digital ha permitido eso. Pero todo eso es una evolución a partir del teléfono. Si no hubiera habido teléfono, no sé de veras no sé qué hubiera pasado. Probablemente sería un mundo muy diferente en el que vivimos. Entonces, Alexander Graham Bell, fue quien lo explotó comercialmente. Y desde luego que funda la compañía Bell. ¿Y con quién rivalizó? Empezó a rivalizar con Western Electric, que era la que manejaba los telégrafos. Y ahí, por ahí ya empezamos con problemas. Y así fue. Que hoy AT&T nació con problemas y sigue con problemas. Y lo sigue generando. Entonces, pues yo creo que si a AT&T lo hubieran llevado al oráculo, yo creo que ese bebito se lo hubieran echado a risco. Digo, porque ha sido permanentemente conflictivo. Entonces, ¿qué pasó? Entonces, está Alexander Graham Bell y empieza a competir con Western Electric. Posteriormente, ¿qué pasó con ellos dos? Se acabaron fusionando. Posteriormente se fusionaron. A los pocos años, no. Digo, tampoco se llevaron bastantes años con ese conflicto de competencia. Entonces, de esto es cuando ya le damos el origen a la AT&T. Porque AT&T te manejaba teléfonos y telégrafos. Entonces, estamos hablando de finales del siglo XIX. Entonces, AT&T no es una empresa novata, no es una novata. Con quien estás, acerca de quién estás hablando. Es una empresa que fácilmente tiene más de 100 años. Entonces, tiene un camino ya muy largo, recorrido. Entonces está el caso, bueno, está Elisha Gray. Y bueno, pues ya vienen también más conflictos. Porque AT&T nace a finales del siglo XIX. Bueno, aquí estoy consultando mi propia tesis, ¿no? Pues sí, se titula con tesis. Les digo, aquí está. Con más de 300 notas al pie de página.
Entonces, pues bueno, me da risa, ¿no? Que yo mismo me acabo copiando, autocopiando. Pero bueno, ahí está mi trabajo. Y entonces estamos viendo de AT&T que nace a finales ya del siglo XIX. Pero no era nada más, aquí nada más déjenme separarlas. Les digo, luego mi caligrafía me traiciona un poco. No va junto a Elisha Gray, va separado. Yo sí lo veo separado, pero bueno. Separadito. Entonces, nace la AT&T. ¿Y qué es lo que pasa paralelamente a la Unión Americana? Pues están creciendo las ciudades también. Alguien se podría preguntar, ¿qué fue primero, la gallina o el huevo? ¿Qué es primero? ¿El crecimiento económico o la expansión telefónica? Esa pregunta desde hace años se ha hecho. ¿Qué es primero? ¿Que crezca primero económicamente un país o que crezca mi infraestructura telefónica? Cuando un país crece económicamente, crece mi infraestructura en telecomunicaciones. O sea, es como que en automático es como oprimir un botoncito de que así va a pasar. Pero muchas veces nos cuesta trabajo decir, híjole, ¿qué fue primero? Si el crecimiento o la construcción de la infraestructura. ¿Yo cómo se los explicaría? Esa pregunta la encontré en un libro en un libro que se escribió recién que se desincorporó temas del gobierno federal. Me gustó mucho esa pregunta. No me acuerdo si esa pregunta la puse en mi tesis. Sí, estuvo esa pregunta en mi tesis. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues van creciendo las ciudades. ¿Cuál es una ciudad que crece mucho? Bueno, pues la ciudad de Nueva York, que está en el estado de Nueva York, pero no lo confundan. Yo hablo de la ciudad. ¿Cómo se llamaba la ciudad de Nueva York antes de que existiera? Cuando, pues, lo que es ahora Manhattan, pues sí era una isla, pero pues era un campito, era un terreno, pues. Un terreno que probablemente no valía mucho, ¿eh? Y ahorita, pues haber estado en una propiedad en la ciudad de Nueva York. Hasta en un barrio, entre comillas, bajo, a ver cuánto te cuesta un departamento. O sea, están cotizados en millones de dólares. Carísimo. Es para millonarios vivir ahí. Y aún en zonas que para los norteamericanos no son las mejores, pero es carísimo. Es una ciudad muy cara para vivir también. Y la pregunta es, otra vez, ¿qué pasó? Va creciendo la ciudad de Nueva York. ¿Y cómo se llamaba esa ciudad? Era la Nueva Ámsterdam, por el siglo XVII. Claro que no existía la ciudad de Nueva York como la conocemos ahora. Pues eran unos terrenos. Y como dicen vulgarmente, pues tal vez nadie daba ni un centavo por ellos. Entonces, va creciendo esta ciudad de Nueva York. ¿Cuál otra también crece? Pues varias ciudades del estado de California. Si me dicen, oye, San Diego estaba creciendo, sí, desde luego. Y San Diego, pues ya ven que es la ciudad fronteriza. Pero ahí es una muy bonita aventura conocer San Diego. Porque a través del tranvía, si tú pasas lo que es Tijuana, obviamente estás del lado norteamericano, en un tranvía, ahí lo tomas y te lleva al Civic Center. Entonces sí se ve bastante interesante cuando estás en la frontera. Cuando dices, de este lado está Tijuana y de este otro lado está San Diego. Entonces empiezan a crecer estas ciudades. Y entonces, ¿qué es lo que pasa con AT&T? Pues también así creció toda su infraestructura. Entonces, pues fue la empresa que literalmente, ¿cómo empezó? Pues en primer lugar. Dicen por ahí que debes empezar desde abajo, no AT&T empezó desde arriba. Entonces, ninguna otra empresa tenía la capacidad económica ni tecnológica para estarle rivalizando. Y ahí, ¿qué hizo AT&T también? Con las empresas telefónicas que iban surgiendo como competencia, las fue comprando. Entonces, de alguna manera, también ella era grande y acababa fusionando con las otras empresas y se hacía más grande. Entonces, pues por ahí dicen, esto ya no tarda en generarnos problemas.
y seguían los problemas. Entonces, viene un juicio antimonopolio contra AT&T. Les digo, porque pues esto ya empezaba esto a generar más conflictos. Y el primer juicio antimonopolio fue en 1913. El primero, contra la AT&T. No estoy diciendo que no tuvo otros conflictos jurídicos, sí los tuvo. Pero yo me refiero en materia de monopolios. El monopolio ese fue el primero, pero sí tuvo otros litigios también. ¿Qué litigios, por ejemplo, tuvo AT&T en materia de patentes? ¿Por qué Alexander Graham Bell tenía tanto interés en la Western Electric? Me van a preguntar, ¿por qué? ¿Cuál era su interés? Porque la Western Electric era la que fabricaba muchos aparatos telefónicos. Por eso. Entonces no era nada más competir contra el telégrafo, porque al final de cuentas el teléfono lo arrasó. El verdadero meollo era que Western Electric también era una productora de equipos de telecomunicaciones. La pregunta es, ¿cuántos países creen que tenían toda esa infraestructura de telecomunicaciones como Estados Unidos? Prácticamente no tenía rival. Entonces, no sé si ustedes han visto, por ejemplo, bueno, a ustedes no les tocó ver, pero antes pasaban unas caricaturas, ya viejitas, en donde tú estabas viendo cómo los norteamericanos, en esas caricaturas, desde el principio eran caricaturas que te simbolizaban el Estados Unidos, de finales del siglo XIX. Pero en esas caricaturas siempre tocaban algo de ciencia ficción. No les tocó verlas a ustedes, a mí sí. Y hagan de cuenta que Estados Unidos ya vivía en la ciencia ficción. Porque por un lado ya tenemos teléfonos y se está construyendo mucho cableado. Hay mucho cableado a lo largo de Estados Unidos. Las ciudades que estaban creciendo no les faltaba teléfono. El teléfono iba a estar ahí. No les faltaban líneas. En Nueva York, cuando le faltó una línea, pues nunca. Ahí estaban. Y si no estaba, te la construyo ahorita. Y la tienes. No hay problema. ¿Ok? Entonces, ¿por qué viene este juicio antimonopolio? Porque la AT&T tenía a la mayoría de la infraestructura. Y aquí viene un término que forzosamente ustedes ya deben de empezar a entender. ¿Y cómo se llama ese término? La interconexión. Y ya desde ahí empezamos, fue también otro problema que trajo AT&T. ¿Por qué? Porque si estaban otras empresas de telecomunicaciones, por ejemplo, aquí está AT&T, y aquí estaba la empresa B, la C, la D, todas las que quieran, locales. Entonces, si yo era cliente de AT&T y quería hablar con un cliente o con un amigo, con mi mamá, que tenía contratada con la empresa B, pues simplemente no había ningún enlace telefónico, no había llamada. ¿Por qué? Porque AT&T bloqueaba. Cualquier llamada que viniera de la competencia, la bloqueaba AT&T. Punto. Entonces ahí empezamos, fíjate, ese fue otro problema que trajo AT&T. Porque no dejaba que la competencia, que las llamadas telefónicas de la competencia entraran a los teléfonos de AT&T. Técnicamente los bloqueaba. Punto. Hagan de cuenta que es como cuando ustedes bloquean a alguien de su teléfono, eso era lo que decía AT&T, pero con la competencia. Entonces, pues yo de AT&T, si le quería hablar a mi mamá, que había contratado con la empresa C, o con la B, o con la D, o con la que quieran, pues simplemente mi llamada no se iba a poder llevar a cabo. Y si mi mamá me quería hablar a mí y ella había contratado con otra empresa que no era AT&T, tampoco me podía hablar. Entonces, forzosamente, si tú querías hablar por teléfono y dices yo estoy con AT&T, con la persona que hablaras forzosamente tenía que tener contratado con AT&T. Punto. ¿Podía tener contratado con otra empresa? No, era con AT&T. ¿Por qué? Porque no se podía llevar a cabo la llamada. Tenía que ser AT&T o AT&T.
Entonces, pues esto a qué les huele, pues a que era todo un monopolio. Entonces viene el primer juicio antimonopolio en 1913. ¿Y qué decidió la autoridad reguladora norteamericana? A la AT&T le dijo, oye, AT&T, tienes que abrir tu infraestructura. ¿Cuál es la palabra que se opone a la ¿cuál es la palabra que va de la mano con la interconexión? Tener equipos que se llaman de arquitectura abierta. ¿Qué quiere decir arquitectura abierta? Que tu infraestructura permite que entren llamadas de la competencia. No las bloquees, que entren, punto. Ni la competencia te debe bloquear a ti. O sea, recíprocamente deben pasar sus llamadas, que no haya ningún problema. De ningún tipo, ni técnico, ni político, ni nada. Pasan tus llamadas. Cuando hay interconexión, si yo soy cliente de AT&T, le puedo hablar a mi mamá que tiene contratado con B, con C, con D, o con la empresa que sea. Correcto. De telefonía. Yo lo puedo hacer. Y mi mamá, a su vez, me puede hablar a mí, que estoy con AT&T. Correcto. ¿Sí les está quedando clarito? Eso es la interconexión. ¿Qué significa? Que te obligan a que tus equipos sean de arquitectura abierta. Quiere decir que permitas que se interconecten. Punto. No me importa qué empresa sea. Yo le quiero hablar, yo AT&T o estoy con otra empresa, me voy a comunicar con una persona que tenga contratado con otra empresa. Punto. Nos comunicamos sin ningún problema. La llamada se lleva a cabo. Punto. Y esto fue una de las primeras obligaciones contra AT&T. ¿Por qué? Porque así como operaba AT&T, pues, literalmente a muchas empresas las fue comprando. Decían, no, pues es que yo no me puedo comunicar con la empresa, pues AT&T a la larga las acababa comprando. Entonces, si AT&T ya era grande, cada vez lo hacían más grande. No sé si me explico. Es como cuando algo está crece, y bueno, pues no va a sacar de crecer, ¿no? Y ese fue el caso de AT&T. Por eso les digo que si alguna diosa griega hubiera estado aquí, nos hubiera gustado Atenea. Digo, que era la diosa de la inteligencia, de la gran sabiduría. Yo creo que ahí sí hubieran condenado a AT&T. Vean la historia tan peculiar que tiene AT&T. O sea, nació como empresa grande. Muchos días no es como empiezan desde abajo, desde arriba. No sabe lo que es estar abajo. Siempre ha estado arriba. A veces más arriba que en otras ocasiones, pero siempre está arriba. ¿Ustedes creen que alguna vez AT&T ha estado en peligro de irse a la quiebra? Nunca. Ha tenido cambios, sí. Pero que ustedes me digan, oye, ¿alguna vez AT&T estuvo en peligro de irse a la quiebra? No. En ningún juicio me la han llevado a bailar a la quiebra. Y es una empresa que aún al día de hoy es una de las principales empresas de telecomunicaciones aún el día de hoy. Entonces es como cuando dices, pues tú siempre estás gani. Así es. A veces ganará más, otras menos, pero siempre está ganando. Vean este esquema, ¿no? De AT&T. O sea, yo creo que nosotros nos vamos a morir y no vamos a ver esa empresa que se vaya a la o que esté en peligro. En serio, ¿para cuándo veo que se vaya a la quiebra? No veo para cuándo. ¿Vamos bien? Entonces, en 1913 es el primer juicio antimonopolio contra AT&T. Y bueno, pues AT&T le dijo al gobierno, ¿sabes qué? Permite la interconexión. Y como dicen por ahí, fin de la historia, fin de la discusión. Es que también AT&T, si leen un poco su historia, ha habido años en que tal pareciera que el gobierno la protege, incluso. Y ha habido otras etapas en que el gobierno no es tan amigable con AT&T. Es una relación que también ha tenido con el
Porque a veces el mismo gobierno americano hubo años en que la protegió. Pero también hubo años en que el gobierno americano simplemente la tuvo que dividir. Entonces, en cualquier caso de telecomunicaciones les tiene que tocar esto. Porque la interconexión todavía sigue siendo conflicto, aunque no lo crean. Me van a decir, oiga, pero eso fue hace más de 100 años. Por ahí alguien me diría, eso ya pasó hace muchos años. Ya debiste de haberlo olvidado, ¿no? Pues ahí siguen los problemas. Y ahora están más evolucionados los problemas. Digo, no es nada más estar aquí repitiendo lo que yo encontré en varios libros, sino que los problemas también han evolucionado. Entonces, este es el primer juicio antimonopolio contra AT&T. No es el único, pero sí fue el primero. ¿Hasta ahí vamos bien? Entonces, pues AT&T siguió siendo grande. Nada más que le dijeron, oye, a tu competencia, déjala que se interconecte. No le bloquees sus llamadas cuando entren a tus cuando entra la señal a tus instalaciones, no me las andes bloqueando. Y fue lo que pasó. Pero AT&T, ¿qué siguió manejando? Y donde ese juicio antimonopolio, pues ni la tocó, siquiera. Fue el acaparamiento de las patentes en equipos telefónicos. Y en eso, por ahí dirían, no hay quien te gane, porque ahí siguió AT&T. ¿Quién tenía la mayoría de las patentes de los teléfonos? AT&T. Entonces, pues no había ningún problema. A ver, ¿quién da aquí los permisos para ocupar mis equipos? Pues yo. Porque yo tengo las patentes. ¿Las quieres ocupar? Págame, no hay problema. Y te lo facilito, pero lo vas a pagar. Fíjense. Y bueno, y así se siguió durante varios años más AT&T. Porque nadie la paraba en eso. Y ahí seguía. Entonces, ¿qué es lo que se decide en los Estados Unidos? Viene otra medida. Y fue la abrogada ley de 1934. Así porque pues AT&T, el juicio antimonopolio de 1913, pues tal parece que ni cosquillas le había hecho. Y con todo que fue una sentencia condenatoria. Pero pues ahí seguía AT&T. Entonces, ¿qué decide el gobierno americano? Tiene que empezar a regular los efectos de las telecomunicaciones. Entonces, ¿qué se creó? El Congreso Federal emitió la ley de 1934. Y aquí ya estamos hablando de que vamos a hacer una regulación en los impactos de las telecomunicaciones. Eso fue lo que se ganó. ¿Y también qué se ganó? Yo entendí, pues ya tenía mucha infraestructura para ese entonces en el territorio norteamericano. ¿Y qué más se ganó? Se ganó otra figura jurídica que se llaman los subsidios cruzados. Son subsidios cruzados. En algunos libros los van a encontrar como subvenciones cruzadas. Si les llaman subsidios cruzados o subvenciones cruzadas, no pasa nada. Estamos hablando exactamente de lo mismo. Y entonces ahí, ¿por qué se habló de esa figura? Porque también el gobierno americano previó que no se concentrara toda la infraestructura telefónica nada más en las ciudades grandes allá, sino que se llevara a localidades
con ciudades más pequeñas. Entonces, ¿por qué se creó esta figura? Los subsidios cruzados. ¿Qué quiere decir que se creó esa figura? ¿Qué significa un subsidio cruzado? ¿Qué significa? O una subvención cruzada. ¿Qué cree que significa? ¿Que se junten dos subsidios? Bueno, son subsidios, pero ¿cómo crees que operen? ¿Cómo creen que operan esa figura? Hasta el día de hoy más o menos se toca esa figura, ¿eh? Digo, ¿te parecieron que algunos problemas antiguos ahí siguen vivos? Más los que han evolucionado. ¿Qué significa subsidio cruzado? O subvención cruzada. Las empresas telefónicas en ese momento tenían que invertir muchos millones de dólares para construir infraestructura. Están poniendo cablecitos, postecitos y todo eso, y muy caro. ¿Y quién lo paga? Bueno, pues la empresa que se dedica a eso, se dedica a prestar el servicio telefónico. Entonces, ¿en dónde obtenía más ingresos esa empresa? En las grandes ciudades. Ahí por supuesto que iba a obtener unos ingresos muy altos. ¿Cómo obtienes tus ingresos? Pues a partir del pago de la renta. Cuando hablas de telecomunicaciones, ¿qué es lo que paga uno de servicio? Pues es una renta lo que estás pagando. Dices, estoy pagando por tener el servicio. Se le llama renta. Es una renta que estoy pagando. ¿Para qué? Para tener acceso al servicio, para que yo siga gozando del servicio. Entonces, en las grandes ciudades, pues sí tengan grandes ingresos. Digo, en una zona comercial como Nueva York, pues claro que sí, ahí iba a ganar, ahí iba a tener muchos ingresos la empresa telefónica, seguramente. Nada más que hay un pequeño detalle. En las ciudades pequeñas, llevar telecomunicaciones es muy caro. Y las ciudades pequeñas no son tan buenos clientes. Entonces el gobierno americano, ¿qué hizo? Dijo, bueno, voy a emitir esta ley y vamos a hablar del servicio público de telecomunicaciones. ¿Y por qué es servicio público? Porque el gobierno americano quería extender toda la infraestructura telefónica. Que no se quedara nada más en las grandes ciudades, sino que incluso hasta en ciudades pequeñas, por lo menos hubiera una cabina telefónica. Por lo menos. Aunque fuera un pueblito, bueno, en ese pueblito hay una cabina telefónica. Pero ¿cuál es el problema? Que la empresa telefónica, sin ningún problema, te invierte en los grandes mercados. Porque pues ahí lo vas a recuperar, tienes ventas seguras. Pero cuando yo te digo, tienes que construir en ciudades pequeñas, obviamente vas a poner una cara. Vas a decir, oye, me va a salir bien caro llevar cableado. Y sinceramente, no creo recuperar todos los gastos que voy a tener. Son mercados que no se gana mucho, se gana poco. Y es más, a lo mejor hasta salgo perdiendo. Entonces, ¿por qué se crean los subsidios cruzados? O subvenciones cruzadas. El gobierno americano dijo, ok, estoy de acuerdo contigo, va a salir muy caro, pero yo quiero un servicio público a nivel nacional. Vamos a hacer algo. Yo te voy a permitir que en las grandes ciudades cobres más cara la renta del servicio. Yo te lo voy a permitir, yo te lo estoy permitiendo. Y va a estar en la ley. ¿Y yo cómo le voy a hacer en las ciudades pequeñas? Mira, vamos a hacer eso. Tú puedes subir tus facturas. En las ciudades grandes, suben ese precio. Yo te lo estoy permitiendo. Y a los que están en ciudades pequeñas les vas a cobrar menos. Por ejemplo, en la ciudad de Nueva York, ¿cuánto pagas de teléfono al mes? Pues un ejemplo, $400 americanos.
Digo que en ese entonces, si ahorita es mucho, en ese entonces era una fortuna, pero bueno, estoy inventando. Es más, miren, para no complicárseles, $40 al mes en ciudades grandes. Y por ejemplo, en ciudades pequeñas como en Pensilvania, ¿en cuánto vas a cobrar al mes? Mira, en Nueva York son $40 al mes y en Pensilvania te voy a cobrar, ¿qué te parece? $20 al mes. ¿Y eso qué tiene que ver con subsidios cruzados? Quiere decir que la empresa tiene que hacer un cálculo de todos los gastos que va a tener. Y de plano en un papel decirte, mira, llevarte a estas zonas alejadas me va a salir en tanto. El cableado, pagarle al empleado, pagar mantenimiento, y va a ser en tanto. ¿Ok? Bueno. ¿Cuántos clientes tienes grandes? Pues tengo tantos y les voy a cobrar $40 al mes. En pocas palabras, los clientes en las ciudades grandes, en las zonas de alta rentabilidad, van a financiar el teléfono, el servicio. Por esas diferencias de las ciudades más pequeñas, de los pueblos. Por eso te cobro más. ¿Por qué me cobras más? Pues bueno, es un subsidio cruzado. Yo te presto el teléfono, que sí te voy a cobrar más, y en las zonas más alejadas de las grandes ciudades les voy a cobrar menos. Para eso yo ya hice el cálculo. Entonces yo digo, bueno, ¿cómo cuánto me cuesta llevar allá todo el servicio? Tanto, ok. Con lo que vas a cobrar de este número de clientes, puedes pagar los gastos que vas a tener de llevar cableado a pueblos. ¿Cómo ven esa idea? Ni les sirvió a los norteamericanos. Porque para 1970, ¿saben cuántos hogares norteamericanos ya tenían una línea telefónica? Más del 90%. Entonces, pues la idea no fue tan mala. Si ahorita tal vez no suena rara, pues en ese entonces pues sonaba más rara. Pero la idea no fue mala. Porque a la larga, aún en pueblos pequeños, por lo menos tenías una línea telefónica, por lo menos. No dije que nada más tuvieras una, no podías tener más, pero por lo menos ya tenías una, seguro. Por eso son subsidios cruzados. Los lugares de alta renta económica les vas a cobrar más, y con esa diferencia que estás cobrándoles de más, vas a financiar en las zonas de baja rentabilidad. ¿Y qué? Y tú equilibras tus finanzas, no tienes ese problema. Dices, bueno, aquí me salió en tanto, a ellos les cobro más, ok. Y como a ellos les cobro más, pues ese más, con eso yo voy a financiar la infraestructura en lugares bajos. Entonces, pues ya para 1970, la mayoría de las casas en Estados Unidos tenían un teléfono. Entonces, pues no salió tan mala la idea, yo creo. Y sí se extendió mucho el servicio telefónico. Y ahí pues no había problema, porque el gobierno platicaba con AT&T. Como yo era la que tenía la mayoría de la infraestructura, bueno, pues les cobro caro a los que me pueden pagar, y los que no me pueden pagar mucho, bueno, con lo que me pagan mucho los que tienen, con eso voy yo a financiar el llevarle servicio a los que menos tienen. Yo equilibro mis finanzas y yo ya no digo nada, estoy cumpliendo. Qué interesante, ¿no, compañeros? Y también, ¿qué creó la ley de 1934? ¿Qué figura creó también? Digo, hablamos de subsidios cruzados, no les fue mal. Les digo, unos cuantos años después, la mayoría de las casas tenían un teléfono. Entonces, sí logramos la extensión del servicio. Sí funcionó. Pero también, ¿qué trajo esta ley? A la FCC. Y la FCC existe el día de hoy. Es la Comisión Federal de Comunicaciones. De allá. Hasta la fecha existe la FCC. ¿Ya se metieron a la página de la FCC? Ahorita nos metemos.
Y vean, parecía una legislación de ciencia ficción, ¿no? Por todo lo que ya preveía. Y ahí te di, ¿qué onda? Pues mira, seguimos siendo medio cuates. Tú tienes la mayoría de la infraestructura, ¿no? Te voy a dar algunas oportunidades a ti, pero tú me vas a ayudar como gobierno para que se extienda todo este servicio público. Trato hecho. Y así se la llevó AT&T y el gobierno durante varios años, sin problemas. Vean lo que es saber negociar, ¿no? Digo, no tenemos por qué ser amigos tampoco, simplemente éramos aliados. Y la alianza no nos salió tan mal, hicimos algo bastante decoroso los dos. Correcto. Pero también te creó la FCC. ¿Por qué? Porque no había un órgano regulador en materia de telecomunicaciones. Y la ley del 34 te dijo, vamos a crear una institución para también estar vigilando a AT&T. ¿Ven? Y todavía no era la Segunda Guerra Mundial. Y vean los avances de Estados Unidos. Qué curioso, ¿no? Y 7 años después, pues viene el ataque a Pearl Harbor. Y es cuando Estados Unidos entra a la Segunda Guerra Mundial. Digo, ¿a quién le urgía que entrara a la Segunda Guerra Mundial? A Franklin Delano Roosevelt. Claro que sí le interesaba que entrara Estados Unidos a la guerra. Y claro que entraron. Digo, es cuando hay toda la industria norteamericana tuvo que producir armamento para llevar a atacar a Europa y al Lejano Oriente. Digo, eso les combinó a varias empresas. La Ford Motor Company produjo mucho armamento en esos años. Creó buques ataque. Ahí los acorazados los producía la Ford Motor Company. La Chrysler también. Motorola también produjo equipos de comunicaciones para el ejército norteamericano. Y toda la industria, como dicen vulgarmente, le aflojó, le apopinó. Y le entraron. Entonces, otra vez el conflicto de Europa se inclinó a favor de los aliados. ¿Cómo en qué conflicto también se inclinó a favor de los aliados? En la Primera Guerra Mundial. Entonces es cuando ahí entra de nuevo, está la presencia norteamericana. Y la industria americana pues estaba más que feliz. Digo, ¿se imaginan los ingresos por contratos con el gobierno que tenían las empresas? Era una cantidad bárbara. Digo, todos bien contentos. Yo estaba produciendo armas. Digo, sí saben que en esa época se dio el programa de braceros, sí lo saben, ¿verdad? A ver, ¿por qué le llaman braceros? A los señores que pues se van a buscar una mejor oportunidad a los Estados Unidos. ¿Por qué les llaman los braceros? ¿De dónde salió ese término? ¿Quién les puso los braceros? En la época de la Segunda Guerra Mundial, ¿qué fue lo que pasó? Estados Unidos entró a la Segunda Guerra Mundial y su juventud fue enviada al frente de batalla como soldados. Entonces, ¿quién operaba los ferrocarriles? ¿Quién operaba incluso los teléfonos? No había quien los operara. ¿Por qué? Porque la gente que estaba en edad de trabajo literalmente estaba en el frente de batalla. Y bueno, fueron a la guerra. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Pues no había quien los operara. Y ahí es donde entraron los mexicanos. Y ahí el gobierno norteamericano, claro que permitió que pasaran mexicanos. Y ahora, es que el señor Smith está en la guerra, ahora es el teniente Smith, es el capitán Smith. Bueno, no hay problema. Tú vas a operar el ferrocarril. Bueno, que pasa lo que tenga que pasar allá. Pero tú, mientras vas a estar operando el ferrocarril. Entonces ahí sin ningún problema, no eran ilegales, eran legales. Estabas ahí trabajando. Eras un trabajador más. Y ahí es cuando vienen también, pues bueno, vienen algunos cambios en las relaciones entre México y Estados Unidos. Vean todo lo que estaba pasando. Entonces termina la Segunda Guerra Mundial.
Y pues ya sabemos el resto de la historia. ¿Cuánto tuvo que prestar Estados Unidos para que Europa Occidental reactivara su economía? Fue con el Plan Marshall. Fueron 13,000 millones de dólares. Si ahorita es mucho dinero, ¿se imaginan en esa época? Era una cantidad exorbitante de dinero. Porque ¿cómo quedó Europa? A ustedes que les gusta la cultura general, ¿cómo quedó Europa? ¿Qué pasó con la Volkswagen, por ejemplo? Digo, no, las ciudades alemanas quedaron muy bonitas, ¿verdad? Quedaron bombardeadas. O sea, el este, con José Stalin, con la Unión Soviética, quería tomar. Y el oeste, con los aliados. ¿Y cómo quedó la Volkswagen, por ejemplo? ¿Alguien sabe cómo quedó la Volkswagen? Todas las fábricas. Entonces, ¿qué hicieron los alemanes? Que a los 10 años, ¿qué pasó cuando Alemania fue de la guerra? A los 10 años, la selección alemana de fútbol fue campeona del mundo. ¿A quién le ganó? A los magiares. A Hungría, en Suiza 54. Les digo, y ahí Alemania dijo, ya nos recuperamos de que perdimos la guerra, porque Alemania fue campeona del mundo. Pero en esos 10 años también que tuvo que ser la Volkswagen. Pues literalmente los trabajadores tuvieron que mover todos los escombros y literalmente reiniciar la empresa. A veces creo que a América Latina le falta una guerra. Tal vez sería muy positivo. Digo, porque tú ves el potencial de un trabajador de aquí. Y uno se pregunta, ¿por qué ese trabajador de aquí se puede hacer rico en Estados Unidos? Y aquí eres pobre. ¿Y por qué allá alguien que es pobre, hay gente mexicana que se ha hecho rica? Y son paisanos tuyos. O sea, puede ser mi vecino, o puedo ser yo incluso. Me hago rico allá y aquí era pobre. Y entonces a veces yo creo que a América Latina le falta una guerra. Serían muy buenos. Porque los alemanes quieren 2 guerras mundiales y vean qué economía tiene Alemania. Y perdiendo guerras. Digo, la Volkswagen, les voy a contar un chiste. La Volkswagen parecía una cucaracha. Era una empresa que nadie daba nada por ella. ¿Cómo voy a dar algo por ti si ni siquiera tienes fábrica? La fábrica está hecha escombros. Entonces, ¿qué hicieron los alemanes? Dijeron, pues a levantar escombros, a sacar maquinitas, a arreglarlas y vámonos a producir. ¿Cuál fue un símbolo del crecimiento alemán? La creación del Volkswagen fue antes de la Segunda Guerra Mundial. Pero, ¿qué era lo que producía mucho alemán? Para decirle al mundo, miren, ya estábamos creciendo económicamente. Produjo muchos Volkswagen. Cuando se vayan circulando en las calles alemanas, los bochitos, los que les llamamos los bochitos, todo el mundo decía, wow, ya estamos creciendo de nuevo. Y así fue. Pero también, ¿quién le metió lana a Europa? Pues fue Estados Unidos a través del Plan Marshall. Fueron 13,000 millones de dólares. Para decirte, mira, aquí los tienes, te presto, no te regalo nada, te lo estoy prestando. Es que mi fábrica se cayó, con esta lana la reconstruyes. Y te pones a trabajar. Y ya dejas de estar de chilletes, ya dejas de estar chillando. Se nos ponen a trabajar todos. Pero también porque Estados Unidos le prestó a Europa. Que los americanos son almas de la caridad. Fue otro interés político también que tuvieron. ¿Cuál era otro imperio que quería quedarse con Europa Occidental? La Unión Soviética, de José Stalin. Entonces también por eso Estados Unidos dijo, oye, pues los comunistas nos van a comer Europa. No, pues hay que pararlos. No, pues ¿cómo los paras? Pues empieza a prestar lana, órale. A Francia préstale a los alemanes. Me caigo, préstales. Se pongan ya a chambear, órale. Y así detuvo también Estados Unidos la expansión del comunismo en Europa Occidental. Entonces también fue un interés político. Y los europeos, bueno, dijeron, bueno, pues estamos acabados, si no tengo nada, pues ya peor no puedo estar. Cuando uno no tiene nada, ya no puedes estar. Que ya cuando estás en el fondo, eso dicen por ahí, que cuando uno toca a fondo, Dios no lo quiere, a nadie tampoco solo de eso, dicen por ahí que ya no puedes caer más bajo. Ya fondo, pues es fondo, dices, pero puedo estar, no, ya no puedo. Va, pues entonces ahora, pues ve para arriba. Porque ya más bajo ya no puedes caer. Ya estás en lo más bajo, ¿no? Y qué interesante. Y mientras Haití pues se la estaba pasando también de maravilla en Estados Unidos. Les voy a poner un video, les voy a mandar un video antes de que se me vayan. A ver.
¿Hasta aquí va todo clarito? ¿Sí? ¿Seguros? Así como que si ahorita les hago un examen de sorpresa, ¿me lo contestan? ¿Sí? A ver, díganme. ¿Sí? ¿Les hago su examen de sorpresa? ¿Sí lo quieren? ¿Quién dijo que sí? Se los hago, ¿eh? A ver, vamos a relajarnos un poquito. Les voy a mandar otra cosa. Yo que les trae otro video bien bueno, pero ya no me dio tiempo con eso. A ver, señoritas, damas, caballeros, caballeres, dames, niños, niñas, niñez. A ver, vean ese video. Súbele el volumen. Está bien, póngase sus audífonos. No hay problema. ¿Qué les pareció? ¿Sí? A ver, ahorita me dicen, ¿qué opinan? A ver si... Vamos a ver si alcanzo a ponerle esa. A ver, caballero. ¿Qué les pareció, compañeros? Miren, les voy a hacer un pequeño adelanto. ¿Quieren escuchar un chiste en telecomunicaciones? Bueno, a ver. Ahí les va el chiste. When we got that first unit and I could hold it in my hand, I really felt that we had a picture of the future. This is what telephones were going to be like. Marty wants to let the world know about his breakthrough. So he arranges a PR stunt, an interview with a journalist and a photographer. First interview that I did was actually on the street, and that was deliberate. It wouldn't do much good to do an interview sitting in a place where you could do that with a wired phone. Out on the streets of downtown Manhattan, Marty Cooper is about to make history. Yeah, Joel, I can
Michael's office, please. Marty Cooper. Here I was walking down the streets of New York, and I thought, now, who should I call? Yeah, Bill Michael's office, please. The person that came to mind was my competitor at AT&T. Hello, Joel. Yeah, Marty Cooper here. To my delight, he answered the phone. And I said, Joel, I'm calling you on a cell phone, but a real cell phone, a personal, portable, handheld cell phone. And there was silence at the other end of the line. Bueno, a ver, quiero que escuchen el chiste completo. Es que, a ver, fue mala suerte cuando ya estábamos entrando a eso. A ver, precisamente cuando ya venía lo bueno del chiste, de la broma, una broma muy pesada, la verdad. Y es cuando, pues lamentablemente empieza a fallar el internet inalámbrico. Ahorita se los mando, ustedes no se preocupen. Todo tiene una solución. Pero quiero que ustedes lo vean. Les digo, yo les cuento la broma, el chiste, pero lo tienen que ver ustedes. ¿Qué están diciendo en el video? Que es el primer teléfono celular del mundo. ¿Y quién lo creó? El ingeniero Martin Cooper. Y él, ¿cómo quiso burlarse de su competidor AT&T? Dijo, híjole, pues sí, la verdad es que tengo ganas de burlarme de él. Y traigo un aparato que nadie más lo tiene en el mundo más que yo. ¿Y qué crees? Ese aparato sí. Y pues él andaba caminando por la ciudad de Nueva York. A ver, que sí quiero que vean. Híjole, cuando vean eso. Y todavía lo peor entonces que Martin Cooper cuando lo está describiendo se sigue riendo, Son de esas cosas que dices, oye, las hice de muy joven y no te arrepientes, dices, lo volví a hacer. Y me sigue dando risa. Bueno, esto es un poquito de mala suerte, pero miren, dicen que querer es poder. Digo, que esto falló no es la culpa de nadie de los que está aquí presentes. Entonces, ¿qué podemos hacer? De hecho, ese video ya lo tengo guardado también en mi nube. Eso yo ya lo había leído, pero me gustó mucho ese video. First cell phone car. Y quiero que lo vean. A ver. Si está fallando el internet inalámbrico. Miren, vamos a hacer algo. Dejen que esto me permita tener acceso al... A ver, ahí tienen el link. Les digo, si ahorita ya se los mandé. Más o menos, si este video dura ¿cuánto? Como 3 minutitos. Más o menos por el minuto por el 1:50. A ver. Personal, portable, handheld cell phone. Bueno. And there was silence at the other end of the line. A ver, se los voy. Es que ahí viene la parte del chiste. No, pues es que lo tienen que ver. Es que imagínate al ingeniero Martin Cooper. Pues trae este aparato, trae un celular. El primer celular del mundo. AT&T. Hello, Joel. Ya Marty la Cooper here. To my delight, he answered the phone. And I said, Joel, I'm calling you on a cell phone, but a real cell phone, a personal, portable, handheld cell phone. And there was silence at the other end of the line. But to this day, No se Joel arrepiente. does not remember that phone call, and if I were he, I'm not sure that I could. Real handheld portable sound. ¿Qué es lo que hizo Martin Cooper? Trae el primer teléfono celular
celular del mundo funcionando. Ever call from a Y él dijo, ¿a quién le handheld voy a hablar por teléfono? Marty Cooper has changed the world. Y le habló a AT&T, a un alto ejecutivo. Y dijo, le voy a hablar a este cuarto. I'm already underwater. Y es cuando le dice, aló, hola, ¿cómo estás? Te hablo desde el primer teléfono móvil del mundo. ¿Cómo estás? Bye. Y se dice que, como anécdota, el ejecutivo de AT&T estaba enfurecido. Si ahorita nos apantallas, imagínate en los 70 que vayas hablando en la ciudad de Nueva York con un aparato de eso. La gente primero se te quedaba viendo, decía, esto yo nunca lo he visto. Y segundo, le hablas a quien va a ser tu competencia y dices, ¿qué crees? Te estoy hablando de mi aparato. Bueno, ahí les mandé el video para que sigan disfrutando el chistecito. Bueno, cuídense. Gracias, buenos días. Manda llega más temprano. No, mejor ¿Qué pasó, compañero? Ahí vemos sí, está bien. Gracias. Número compañero. ¿Y usted? Compañero. ¿Apuntes con los dos? ¿Quién? Gracias, maestro. ¿Está bien? Yo también. Ok, gracias. Que te vaya bien, cuídense. Gracias a ustedes.